Para hacer la herencia, pongo paréntesis e indico la clase de donde se va a hacer la herencia, o sea, de dónde va a heredar. Y en este archivo persona no solo tengo a persona, también tengo a usuario. Por eso es que acá no lo está reconociendo, miren. Me dice usuario no está definido, pero como ya tiene una herencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta clase persona le está pasando su constructor a usuario. Poly viene de muchos o de varios y morfismo viene de formas. Entonces polimorfismo significa muchas formas. Hemos aplicado polimorfismo para hacer una redefinición de un método que tengo en otra clase y que también lo puedo utilizar de otra forma en la clase hijo. Entonces, partiendo desde esa premisa, ya sabemos que por teoría, para aplicar polimorfismo, tiene que haber herencia. Estamos iniciando con la sesión 12 de nuestro curso de Python, programación de objetos, pero ya esta parte ya sería la tercera sesión, donde vamos a ver herencia, vamos a ver polimorfismo, vamos a ver uso de super y también vamos a ver herencia múltiple. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la siguiente sesión, estaríamos viendo ya ejercicios de la programación orientada a objetos, de todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos hablado de los paradigmas de la programación, donde hemos visto lo que era la programación estructurada, funcional y la programación orientada a objetos. También hablamos de qué cosa es, las clases, los objetos, cuál es la diferencia entre un término y otro. Luego hablamos de la abstracción, ¿no? Cada objeto se abstrae de un objeto real, pero cómo llevar algo real a la parte informática. Eso es la abstracción. Vimos cómo se definen las clases en Python, qué es un constructor, para qué sirve, ¿no? Nos va a servir al momento de hacer la instancia de la clase. También vimos la parte de módulos, atributos, métodos y encapsulamiento. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hoy vamos a ver herencia, vamos a ver algo de polimorfismo, super, herencia múltiple. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a guardar esto. Voy a crearme aquí un nuevo archivo. Aquí en mi carpeta de programación orientada a objetos, voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar persona. Voy a cerrar, no, main lo voy a dejar ahí. Y voy a llamar a persona.py. Ahí está. Aquí en este archivo vamos a definir una clase persona. Vamos a ver primero lo que es la herencia. ¿Okay? Voy a definir una clase persona. No olvidemos siempre la sintaxis. Cuando definimos una clase, lo ideal sería que la primera letra esté en mayúscula. Vamos por buena práctica. No es que si yo lo pongo en minúscula va a estar mal, no. No digamos que es una buena práctica manejarlo de esa forma. Bien, entonces aquí tengo mi clase persona. Voy a poner acá un pass y listo. Está ahí nomás. Aquí en main lo que vamos a hacer es traernos también persona. Voy a poner acá desde zona. Voy a importar justamente persona. Ok, y listo. Tengo mi clase persona importada. Lo primero que vamos a hacer acá es definir un método init. No olvidemos, init es el método o la función constructor que nos permite inicializar un objeto con datos al momento de que creamos la instancia. ¿Qué cosa era la instancia? Ustedes recuerdan, la instancia era o es la forma en que creamos un objeto. O sea, es el objeto en realidad. Es el objeto que hemos creado de una clase. Eso es una instancia. O sea, la instanciación es la forma de cómo crearlo. Entonces aquí siempre el self, el nombre, y vamos a decir que este usuario tiene una edad. Self punto nombre va a ser igual al nombre que le enviamos, y self punto edad va a ser igual a la edad. Hasta ahí no hay nada del otro mundo.
hasta ahí todo está tal cual conocemos, hemos visto. Entonces, cuando hablamos de herencia, ¿a qué nos referimos? Voy a poner aquí un comentario. Herencia. Entonces, aquí voy a crear una clase. A ver, normalmente vamos a tener una clase mayor, a la que comúnmente se le llama clase padre. Y voy a tener clases menores, que vienen a ser las clases hija. Por eso es que se le llama herencia, que es un concepto dentro de la programación. ¿Y para qué sirve esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el fin, cuál es el propósito de crear herencia? Que podamos reutilizar código. O sea, si ya tengo una clase que tiene, por ejemplo, ya sus atributos, que ya tiene sus métodos propios, pero tengo otra clase que es similar o que necesita de esos atributos o de esos métodos, pues lo único que yo puedo hacer es heredar para ya no estar volviendo a escribir ese código. Entonces ahí viene un concepto de un beneficio que nos da la programación orientada a objeto, que es la reutilización de código. Y al reutilizar código, pues nuestro programa va a tener una mejor performance, ¿no? Ya no va a tener tantas líneas de código. Ese es el objetivo o uno de los objetivos de la herencia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos herencia? Defino mi clase. Vamos a suponer que yo tengo una clase usuario, ¿ya? Y esta clase usuario va a heredar de la clase persona. ¿Qué va a heredar? En este caso, miren, ya tengo acá dos propiedades, nombre y edad. Entonces, para hacer la herencia, pongo paréntesis e indico la clase de donde se va a hacer la herencia, o sea, de dónde va a heredar. Bien, entonces pongo dos puntos y por mientras lo voy a dejar así. Pass. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. No se olviden para qué servía el pass. Pass servía para que, digamos, Python obvio, ¿no? Porque si yo no pongo el pass me va a salir un error porque esta clase no tiene método, no tiene atributos. Pero si pongo pass, como que lo pasa sin problema. Como que Python entiende que luego le vamos a implementar código a esta clase. Bien, guardamos hasta aquí. Vengo a main.py. Pero aquí yo tengo dos clases. Tengo persona y tengo usuario. Entonces yo vengo al main. Yo puedo crear aquí un objeto persona. Persona es igual a persona. Y me pide el nombre y la edad. Drover. Y también me pide la edad, ¿no? Sería pues 40. ¿Ya? Tengo ahí. Y ahora quiero crear el objeto usuario. Usuario. Y pueden ver que no me está reconociendo la clase usuario. ¿Por qué? Y ahí viene el tema de módulos. Cuando vimos módulos, ¿no? Hacíamos esta importación aquí arriba. Entonces, este, señores, es el nombre del archivo. Desde persona, está bien, porque mi archivo se llama persona. Importar, dice persona. Pero yo aquí en este archivo persona no solo tengo a persona, también tengo a usuario. Por eso es que acá no lo está reconociendo, miren. Me dice usuario no está definido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que Python reconozca que también un usuario necesita utilizarlo en este archivo? Es fácil. Y también le vamos a decir que importe usuario. Y ahora sí pueden ver que se corrige, ¿no? Entonces ya tenemos. Ahora, usuario. Miren, también me pide un nombre y una edad. Pero si yo aquí no le he definido nada, ¿no? O sea, no tiene un constructor. Es más, le he dicho pasa el código. Pero como ya tiene una herencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta clase persona le está pasando su constructor a usuario. O sea, usuario también tiene su constructor que está heredando de persona. Entonces, también le tengo que enviar a Ana. Le voy a decir que Ana tiene 30 años. Entonces, ahí pueden ver que hemos hecho una herencia simple, sencilla, ¿no? De persona, usuario. Hay un método o una función en Python que se llama isInstance, que nos dice si realmente un objeto es una instancia de una clase específica. Acá pueden ver, el parámetro es un objeto y el siguiente parámetro es la clase. ¿Ok? Entonces, lo voy a decir instance, lo voy a decir, por ejemplo, de usuario.
de la clase usuario. ¿Ok? Nos tiene que devolver si este objeto es una instancia de esta clase usuario, me tiene que devolver verdadero. Ejecutamos. Ahí pueden ver, me devuelve verdadero. Voy a limpiar la pantalla. Ahí me está apareciendo el código de las sesiones pasadas. No, ahí está, verdadero. Y además le digo, ¿sabes qué? A ver, verifica si es también de la clase persona. Usuario, ¿eh? El objeto usuario. Y he creado una instancia de usuario. Ejecuto y pueden ver que me dice verdadero. ¿Por qué? Porque este objeto usuario, al ser instancia de la clase usuario, pero esta clase al ser hija de la clase persona, por lo tanto, este objeto usuario también es instancia de la clase. Y es más, Python tiene una clase padre de todas las clases que nosotros creamos, de todas las clases que maneja dentro de sus librerías, que es la clase Object, que es la clase padre de todas las clases, tanto las que nosotros hagamos como las que Python tiene dentro de su funcionamiento, digamos, ¿no? De todas las librerías, de todo lo que trae. La clase Object es el padre de todo. Ejecuto esto y también me dice verdadero. Pueden dar cuenta, ¿no? Entonces este objeto usuario sí es también hijo de la clase Object, que es el padre, vamos a decir, el abuelo de todas las clases. No olvidemos que en Python todo es un objeto. Bien, entonces para eso servía este método. Entonces, hasta aquí quería explicarles ese proceso. Entonces vamos nuevamente a nuestra clase persona. Entonces a esta clase persona le vamos a agregar unos métodos. ¿Okay? Un primer método le voy a decir, por ejemplo, getPersona. Me devuelve sus datos. Voy a poner getDatos. Y le voy a llamar a self spring. Vamos a decirle que nos invoque o que nos devuelve el nombre, perdón. El nombre. Self.nombre. Y además le voy a poner con un tab acá que me devuelva la edad. Self.edad. Ok, get that. Guardo. Entonces este método, como pueden ver, está en persona, ¿no? Y usuario hereda de persona. Entonces este método lo puedo llamar desde usuario. Probemos. Usuario punto, miren, getDatos. GetDatos es un método que hemos creado en la clase persona, pero lo estamos llamando desde la clase usuario porque la clase usuario es hijo de persona y está heredando ese método, ¿no? Ahí está, GetDatos. Probamos si esto funciona. Ahí pueden ver ustedes que me devuelve el nombre Ana y edad 30 de usuario, ¿no? Y es más, si llamo a persona punto getDatos, me debería devolver estos datos, ¿no? A ver. Ahí está. Tengo de Ana, que es usuario, y tengo de Grover, que es de persona. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver que ya hemos hecho reutilización de código. Bien, vamos a mostrar, a ver, podemos mostrar más datos. Hay una función o hay funciones en Python. Por ejemplo, miren, aquí en persona, voy a llamar a persona. Punto. Miren, hay todas estas funciones que se les llama Dunder Function, ¿no? Que son como el constructor doble subrayado init. También tenemos hash, módulo, nep, new. Y hay uno que es el str. Este método, digamos, me devuelve una estructura de la clase. A ver, vamos a ver si es cierto. str. Y eso lo voy a poner en un print, ¿no? Listo. Ejecuto. Miren, me devuelve el objeto persona. Ok. Pero como este str lo tiene persona, que lo está heredando de la clase object. Más, miren. Ustedes vean. Pongo object. Punto. También tiene str. Miren. En realidad estamos haciendo uso de esa función heredada. Pero hay un concepto en la programación de objeto que se llama redefinición de método, en que yo puedo reescribir ese método
en la clase hija. Quiere decir que va a ser distinta a la de la clase padre. Es más, miren, para hacer una prueba, aquí en usuario, voy a crear def getDatos, que es lo mismo que tengo acá. No olvidemos su self. Y acá voy a poner datos del usuario. ¿Es distinto al anterior? Sí. Solo que le estoy cambiando acá unos detallitos. Lo voy a poner acá la F. No olvidemos esto. Voy a poner nombre. Voy a poner self. Punto. Nombre. Y también voy a poner coma. Edad. Self. Punto edad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos acá? Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué hacer otro método getDatos si el padre lo tiene? ¿Ya? Hay casos, por eso les decía, donde tenemos que sobreescribir el método, ¿no? Que a veces, si bien es cierto, podemos tener una herencia, pero existe la posibilidad de que uno de los métodos que estemos heredando, justo en esa clase, se debe comportar de otra forma. Y ahí viene el concepto de polimorfismo, señores. El siguiente concepto, ¿no? Herencia prácticamente ya lo vimos. Viene el siguiente concepto, polimorfismo. Poli viene de muchos o de varios, y morfismo viene de formas. Entonces, polimorfismo significa muchas formas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es prácticamente redefinir ese método para poder aplicar el polimorfismo, ¿no? Entonces, cuando yo vengo aquí, ¿no? Y llamo en persona, llamo a getDatos, voy a comentar esto por un momento, ¿no? Y también a persona, ¿no? Persona también lo voy a comentar. Y me voy a quedar con usuario, porque usuario es justamente donde estamos haciendo la redefinición del método, ¿no? En otros lenguajes de programación incluso hay que agregar acá un decorador, ¿no? Como por ejemplo en Java, recuerdo que acá se pone un decorador para indicar de que ese método se está sobreescribiendo. En el caso de Python no hay necesidad de hacer ello. Entonces aquí voy a dar esta opción y llamo a getDatos. Limpiamos la pantalla y le doy a ejecutar. Y miren, datos del usuario, nombre, Ana, edad 30. ¿Se dan cuenta? Hace un momento este getDatos solo lo tenía en persona y me salía nombre y edad, nada más. Pero ahora he sobreescrito ese método dentro de usuario y dice datos del usuario, o sea, cambia el dato. getDatos pasaría a redefinirse, ya no sería lo mismo que datos. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Al llamar al método getDatos, él dice, bueno, este getDatos lo tiene la clase usuario y también lo tiene persona, pero en la clase usuario ya está redefinido, por lo tanto uso esa clase. Puedo llamar, existe la posibilidad de que yo pueda llamar al método, este método del padre, ¿no? Si es que lo quiero hacer de esa forma. Miren, podemos hacerlo de esa forma. Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, poner un return y le vamos a decir, aunque acá esto es un print, ¿no? A ver, vamos a probar. Voy a decir un return y le voy a decir datos de usuario o del usuario, y acá lo que vamos a hacer es concatenar y voy a llamar a persona punto getDatos. Ahí está. Y esto lo vamos a comentar. Ahí está. Guardo. Entonces aquí getDatos. Entonces esto ya sería con print, porque hay un return, ¿no? A ver, estamos. A ver. Nos dice datos del usuario, persona. Me pide el objeto. Vamos a ver si es eso el problema. Ahí está, ¿no? Datos del usuario, none, getDatos. Bueno, yo no tengo que enviar self. A ver, si yo tengo getDatos, que va a recibir el objeto, entonces tengo que enviarle. Vamos a ver acá.
más no me equivoco, vamos a ver. Le envío el usuario. Algo está pasando, a ver, vamos a ver. Datos del usuario, return, persona, get datos. Es el que está llamando al padre. Acá ya tengo get datos. Creo que si lo llamamos con super debería funcionar. Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Okay? Sí, con super. Parece que de esta forma no me está aceptando. ¿Okay? Entonces esto no iría. Y quedaría de esta forma. Lo voy a dejar ahí para luego verlo con super. Listo. Entonces de esta forma no hubiera necesidad de poner este preco. ¿Ok? Listo. Vamos. Ahora sí. Bien. Entonces de eso trata el polimorfismo. Ahora, hay algo que deben tener en cuenta. Hemos aplicado polimorfismo para hacer una redefinición de un método que tengo en otra clase y que también lo puedo utilizar de otra forma en la clase hijo. Entonces, partiendo desde esa premisa, ya sabemos que por teoría, para aplicar polimorfismo, tiene que haber herencia. O sea, si no hay herencia, no puedo hacer polimorfismo. O sea, eso es algo que por teoría, ¿no? Si se dan cuenta, yo no puedo hacer polimorfismo si no tengo herencia. ¿Ok? En eso consiste esto. Lo que vamos a hacer ahora es crear otra clase al cual le voy a llamar empleado. ¿Ok? Empleado. Y esta clase de empleado también va a heredar de persona. Vamos a definir, a diferencia del anterior que habíamos creado usuario, le voy a definir un constructor. Miren. Self. Y también le envío el nombre. También le envío la edad. Y también le envío el sueldo. Eso va a ser la diferencia del constructor que tengo con persona. Entonces aquí yo estoy redefiniendo también el constructor. O sea, como quien decir, empleado tiene su propio constructor. O sea, no se va a valer de persona. Pero en persona, miren, yo tengo nombre y edad. Al momento de que yo cree un objeto empleado, también tengo que pasarle el nombre y la edad. Pero no sería válido hacer esto. Bueno, self.nombre es igual a nombre. Punto edad sería edad. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos nuevamente utilizando código que ya tenemos en el padre. Entonces de nada nos sirve estar haciendo herencias y voy a volver a poner ese código. Entonces la idea es que ya no use eso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este otro concepto. Bueno, ya hablamos del polimorfismo, que es la instancia o el uso de super. Super normalmente sirve para yo poder llamar a métodos de la clase padre. ¿Ya? Para eso sirve super. Entonces vamos a ver por acá. Yo puedo llamar, antes de utilizar super, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a llamar al usuario, a la clase persona, perdón, punto init, y le envío self, ¿no? Porque si le tengo que enviar el objeto. Eso es lo que me parecía extraño, por qué no funcionaba hace un momento acá. Pero bueno, vamos a ver acá. Self, y también le tengo que enviar el nuevo dato, ¿no? Que sería sueldo. No le envío nombre y edad. ¿Por qué? Porque este nombre y edad ya forman parte del constructor anterior. Sí, teníamos que enviar nombre y edad. Ahí está. Y sueldo es lo que no envío. Ese es el detalle. Ahí me estaba confundiendo. Entonces aquí sí voy a poner self punto sueldo, porque ese sí es, digamos, la propiedad de empleado que no tiene persona, ¿ya? Entonces aquí voy a poner self sueldo sería igual a sueldo, ¿no? Entonces ya tengo empleado, y de empleado también voy a redefinir su método getDatos. Entonces acá sería super getDatos. Miren, automáticamente ya Python lo ha agregado. Bueno, el Visual Studio Code lo ha agregado, pero lo que yo voy a hacer es cambiarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a poner acá empleado o datos de empleado, nombre,
edad y sueldo. Ok, tenemos ahí los tres datos, ¿no? Entonces también estamos en la clase de empleado redefiniendo getDatos porque es distinto a getDatos de su clase padre, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces tengo getDatos aquí. Guardo. Vamos a crear un objeto de la clase de empleado. Voy a crear acá. Empleado es igual a... Ah, pero hay que importar. No olvidemos eso. Importar acá. Si no, no lo va a reconocer aquí. Empleado. Y voy a llamarle a este empleado. Se va a llamar, por ejemplo, Laura. Que tiene 25 años. Y miren, además tengo que agregarle el sueldo. Vamos a suponer que Laura gane 1500. Es un dato numérico nada más. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a borrar esto. Empleado.getDatos. Voy a limpiar esto. Clear. Ahí está. Datos del usuario, nombre Ana, edad 30. Datos del empleado, nombre Laura, edad 25, sueldo 1500. Entonces deben dar cuenta que he utilizado o he reutilizado el método getDatos. Seguimos haciendo polimorfismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el super acá? ¿No? ¿Dónde está super? ¿Qué ha pasado? Bien. Entonces ahí viene lo que yo les decía hace un momento. Acá yo estoy llamando directamente al constructor de empleado para pasarle el nombre y la edad, ¿no? Para no estar volviendo a hacer esto, ¿no? Porque ya lo tengo en mi constructor de la clase padre. Entonces ya no necesito hacer eso, ¿no? Al menos de esas dos propiedades que son ya heredadas hacia la clase de empleado de la clase persona. Pero miren, en vez de poner acá persona, yo voy a poner super. Ok, voy a poner super init y ya no necesito enviar el self. Solo lo hago de esta forma. ¿Por qué? Porque anteriormente yo lo que hacía era llamar a la clase de forma directa, pero esta clase tenía que recibir el objeto para que entienda quién le está llamando. Por eso es que enviaba el self. En este caso, con la instrucción super, ya no necesito enviarle el objeto porque Python va a saber que es un objeto hijo que le está invocando al método de su clase padre. Entonces, de esa forma, ya le envío solo el nombre y la edad. Entonces, vamos a probar si eso es cierto. Voy a limpiar. Quitamos. Uy. A ver, super requiere... acá me está dando un error. El str. Super. Estaba ahí los paréntesis. Claro, nombre, la edad. Bueno, el sueldo, que ya sería una propiedad propia de empleado, más no de persona. Ya, ok. Eso también lo tengo en cuenta, ¿no? Si yo acá, por ejemplo, tengo un objeto en persona, que he creado de persona. Entonces si yo hago print persona.sueldo, no hay, miren, ¿se dan cuenta? No hay. O sea, sueldo no es un atributo o propiedad de empleado. Ya, perdón, de persona, es de empleado. ¿No? Ahora sí, super, vamos a probar. Guardamos, limpiamos. Ejecutamos. Ahora sí. Ese era lo que faltaba hace un momento. Por eso nos estaba saliendo ese error, ¿no? Faltaban los paréntesis en super. Ok, ahora sí. Ahora sí, con esto ya funciona. ¿Se dan cuenta? Ese era el pequeño detalle que tenía hace un momento cuando utilicé aquí el código. Bien. Entonces, hemos visto el uso de super. Con super voy a poder llamar directamente a métodos de la clase padre. ¿Okay? Ya sin necesidad de estar llamando a la clase y enviarle el objeto y todo eso, ¿no? Entonces aquí en getDatos de usuario vamos a ver si podemos hacer lo que queríamos hacer hace un momento. Datos del usuario, y lo que voy a hacer es poner acá un F, y además acá le voy a concatenar. Pongo
pongo F, no va a hacer la concatenación. Lo que voy a hacer acá es concatenar. Voy a llamar a super.getDatos. Entonces aquí usuario.getDatos, ¿no? Usuario getDatos. Vamos a probar. Ahora sí funciona. ¿Se dan cuenta? Eso era el problema hace un momento. ¿Ya? No era que estaba mal. Faltaban los paréntesis en el super. Y además ya no había necesidad de enviar el objeto. Como pueden ver. Entonces con super puedo llamar también a otros métodos de la clase padre, ¿no? Entonces aquí pueden ver que yo ya no necesito estar poniendo todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tengo acá en getDatos, ¿no? Entonces aquí también puedo hacer lo mismo. Miren, datos del empleado. Entonces esta parte lo que podría hacer es llamar a getDatos. También podría hacer eso, pero el detalle es que tuviera que concatenar también sueldo, ¿no? También tendría que hacer eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Quito esto. Pongo acá super punto getDatos. Sueldo ahí. Entonces aquí en empleado debería quedar de esa forma, ¿no? Y ahí está. Clear. Ahí está. Bien. Entonces tenemos el ejercicio resuelto. Entonces ya hemos visto super. Y acá viene el tema de herencia múltiple. Ya para cerrar la sesión de hoy, vamos a hablar un poco de la herencia múltiple. Para ello, lo que voy a hacer es crear acá un nuevo archivo al cual le voy a llamar herencia. Herencia.py. Para explicar, porque yo quiero que se entienda bien este tema de la herencia múltiple, ¿ya? Porque a veces se presentan casos. En realidad no hay mucha aplicación de la herencia múltiple. Hay casos excepcionales donde sí se aplica, pero igual la programación de objetos te da esa facilidad de aplicarlo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Class, voy a definir una clase A para entender esto de la herencia múltiple. Y a esta clase A le voy a definir un constructor. Miren, init, se lo voy a llamar padre A. Self, print, soy padre A. Estamos. Def, y voy a crear un método que se llame A. Self, print, soy método de padre A. Entonces hasta ahí estamos bien. Tengo una clase padre A que define un constructor. Solo para hacer al momento de hacer la instanciación va a decir soy padre A, soy objeto. Voy a ponerle así, soy objeto padre A. Vamos a crear otra clase. Class padre B. Voy a definir aquí init self print hola, voy a poner soy objeto padre B. Def B self print. Entonces voy a poner acá soy objeto, no, soy método, ¿no? Soy método de padre B. Ok. Entonces hasta ahí yo tengo dos clases, padre A y padre B. Voy a crear una clase que se llame hijo C. ¿Okay? Este hijo C va a ser una clase hija que va a tener herencia tanto del padre A como del padre B, de la clase padre A y de la clase padre B.
¿Cómo hago esa herencia múltiple? Ahora, abro los paréntesis, no se olviden, para poder hacer la herencia tengo que abrir paréntesis y ahí poner la clase de la cual estoy heredando. Entonces, si voy a heredar de dos clases, tengo que poner las dos clases separadas por coma. Pero aquí hay un concepto particular. Normalmente va a dar prioridad a la primera clase que se coloca. ¿Cómo les demuestro esto? Miren, voy a poner por ejemplo acá padre B y también padre A. Y aquí voy a definir un método que diga C, self, print, soy método de hijo C. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. Aquí mismo, para no estar creando otro archivo, voy a cerrar ya persona y voy a cerrar mail. Quedo ahí. Entonces aquí mismo vamos a hacer las instanciaciones. Voy a crear acá instancias. Entonces voy a crear un objeto de la clase hijo C. Hijo C es igual a hijo C. No le mando nada porque mi constructor no recibe ningún parámetro. Vamos a crear una instancia normal. Pero al momento de crear la instancia, ¿qué sucede? Hijo C va a llamar a un constructor. ¿De quién? ¿De A o de B? Debería llamar de B, por eso les decía. Python va a dar la prioridad a la primera clase que yo coloco en el lado izquierdo al momento de hacer la herencia múltiple. Acá faltan los 2 puntos. Va a salir error ahí. Ok. Entonces vamos a probar eso. Ejecuto. Voy a limpiar la pantalla. Ejecuto. Y me dice, mire, soy hijo de padre B. Al momento de crear el objeto C, dice que es hijo de padre B. ¿Por qué? Porque padre B está como la clase prioritaria. ¿Qué tal si lo cambiamos el orden? Mira, padre A y acá le pongo padre B. Ahí tenemos a Junior Champion. Gracias por ese follow. Bienvenido primeramente a nuestra pequeña comunidad. Tenemos transmisiones todos los miércoles y viernes. Ya sobre Python. Y por ahí un día en particular que puede ser un fin de semana. También jugamos algún jueguito por ahí. Entonces, en este caso cambié el orden. Miren, padre A, padre B. Entonces ahora debería tener como prioridad a padre A. Guardamos esto, ejecutamos. Miren, soy objeto de padre A. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Hace un momento decía padre B, ahora dice padre A. Entonces, como esta clase hereda de las clases padre A y padre B, quiere decir que yo desde aquí, desde este objeto, puedo llamar a los métodos B y al método A. Vamos a ver. Hijo C punto A. Hijo C punto B. Hijo C punto C, porque también tiene su método propio. Guardamos y ejecuto. Y pueden ver, soy método de padre A, de padre B y de hijo C. Entonces ahí pueden ver que este objeto que hemos creado, llamado hijo C, la clase hijo C, también es objeto de la clase padre B y también es objeto de la clase padre A por el tema de la herencia múltiple. Lo único que hay que tener en cuenta en la herencia múltiple es el orden en el que creamos la clase para asignar, digamos, la prioridad, nada más. Y ahí yo puedo llamar a los métodos de una clase como de la otra. Eso va a funcionar siempre. No importa cuál método sea, ahí no hay prioridad, solo hay prioridad por el momento de la instanciación. ¿Ya? También va a funcionar el tema de super, también va a funcionar lo que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí ya tenemos herencia múltiple también resuelta. Y miren, nuestras pequeñas sesiones, o la sesión de programación orientada a objetos que yo pensaba hacerla en una sola sesión, la hicimos en 3 sesiones.
Ya la primera sesión, no se olviden, ya está subida a YouTube por si la quieren también revisar. Todas estas sesiones que hacemos en Twitch las grabamos para que también luego las puedan ver o visualizar desde el canal de YouTube. Y eso también como un refresh para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Bien, hoy día cerramos la parte de la programación orientada a objeto con Python, así de forma rápida. Módulos, atributos, métodos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, superherencia. Ejercicios. El próximo viernes nos encontramos con esta sesión donde ya vamos a ver ejercicios para entender ya en la práctica cómo se usa este tema. Y hasta ahí estaríamos cerrando con programación orientada a objeto, y la siguiente sesión estaríamos, o la siguiente semana, ya estaríamos viendo temas un poquito más avanzados de Python. Nuevamente, gracias a los que se han conectado. Nos encontramos la siguiente. Bye. Nos vemos.